Buenas tardes, le habla el estudiante Reinaldo Jesús Quintero Araujo, estudiante del programa de Matemática y Física de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Venimos a hablar de un tema muy importante en esta microclase que es acerca de la identidad nacional. Cuando hablamos de la identidad nacional nos referimos que es la identificación que tenemos con nuestra localidad, nuestro territorio, nuestro espacio, nuestro país, nuestra nación. En esta identidad nacional, hablando de nuestro país, de Venezuela, es importante reconocer la característica histórica que tiene nuestro país desde mucho antes de la conquista, a partir de los procesos prehispánicos, en este caso aquellas civilizaciones que existieron antes de que la corona española se adentrara a nuevos descubrimientos de tierras desde el punto de vista de lo que es nuestra América. En este caso, ese proceso que se llevó a cabo para esos tiempos, de una otra manera se caracterizó por la mezcla entre culturas varias, desde el punto de vista de lo que significó para ese entonces la existencia de los indígenas, los africanos y los españoles. Estas mezclas de razas, de una u otra manera, generaron o dieron dentro de su descendencia ciudadanos de diferentes colores, de diferentes etimologías. En este caso se mezclaron para conformar la parte de los negros, los blancos, los criollos, los blancos criollos y por supuesto jugar un papel importante desde el punto de vista de las posiciones económicas que cada región representaba. En ese caso la posición económica, la parte cultural, la parte de la música, la religión, se mezclaron y conformaron una nueva cultura para las nuevas generaciones que de otra manera provenían de esa mezcla, de esa mezcolanza de razas. Es importante entonces ver cómo la sociedad venezolana se convierte en una sociedad multiétnica y pluriculturalista por su ascendencia desde el punto de vista de lo que nuestros aborígenes representaron para ese momento y fundamentaron su extensión entre el territorio venezolano. En este caso tenemos la etnia guayú, guarao, los diferentes pueblos que se conformaron dentro de nuestro país para conformar una sociedad multiétnica y pluricultural, multiétnica por la diferencia de ideas, de culturas, de movimientos, y pluricultural porque representó la masificación cultural de estas razas aborígenes presentes en nuestro país, Venezuela. Una vez que se da ese proceso, pues conocemos entonces las raíces, que en este caso es de la parte prehispánica, de la parte hispánica y de la parte africana, en un proceso de transculturalización y mestizaje de diferentes colonias y diferentes etnias, donde se da la diversidad de diferentes etnias, criollos, los pardos, los negros, los blancos, que se mezclaron entre sí para formar diferentes razas. Y por supuesto se da una importancia de las culturas tanto en la parte de cestrería, mecánica artesanal, música, pintura, y esto generó grandes aportes para nuestras civilizaciones, los aportes tecnológicos, los aportes social, político, en la parte agrícola, en la parte textilera, en la parte artesanal, en la parte arquitectónica. Se fundamentaron la construcción y elaboración de una nueva sociedad. ¿Y quiénes lo hicieron? Los conquistadores, los colonizadores, los españoles, los indígenas, los libertadores, y también podemos agregar los políticos y los presidentes de esas naciones que para eso de otra manera jugaban un papel importante en la historia para llevar a cabo sus propósitos de instauración, conquista y creación de nuevas sociedades. Es importante entonces darle un reconocimiento, y sin embargo estos procesos de una u otra manera han generado lo que nosotros conocemos como la democracia participativa y protagónica, la sociedad multiétnica y pluricultural, la mezcla de cultura, de patrimonio, la creación de nuevas formas de participación ciudadana, se crea la independencia, se crea la unión de los pueblos, se genera la conformación de nuevas sociedades, de nuevas familias, de nuevos vínculos, y por supuesto se genera entonces las grandes luchas contra de la diversidad cultural y por supuesto el deterioro que nuestro planeta viene llevando a cabo, y por supuesto esos procesos de transformaciones que implican de una otra manera la integración social y política para llevar a cabo esta fundamentación. Asimismo tenemos entonces un proceso, una era que ha avanzado y que se ha creado, que tenemos en la actualidad. Sin embargo, el proceso globalizador
ha generado, sin embargo, grandes afectaciones a nuestra cultura, se han generado los procesos de transculturización y, por supuesto, se ha generado un gran proceso de migración hacia los países del norte, inclusive hacia los países del sur, producto de crisis económicas fundamentadas en situaciones de guerras mundiales e intereses económicos y políticos sobre las naciones. Ese es nuestro análisis desde el punto de vista de lo que ha significado este proceso de transculturización, este proceso de globalización, un proceso macro que de otra manera lo que ha hecho es intercambiar y generar presión sobre los pobladores, recordando que nuestro país es un país independiente, un país que se centra en los valores y principios de la igualdad, la libertad, la democracia, el respeto a la vida y a la participación y a la igualdad, y un pueblo caracterizado porque sus ascendencias generan en las luchas libertadores por tener nuevas naciones y, por supuesto, crear nuevas formas de vida cómodas e iguales a la sociedad. Es importante entonces estar claro de que nuestro proceso de transformación de una otra manera tiene su característica histórica en los procesos que de una otra manera hemos descrito en esta importante microclase. Es importante entonces reconocer que sobre estas bases de formación tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos la Ley Orgánica de Educación, la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, los momentos de familia, los momentos ecológicos, los momentos agrícolas, los consejos comunales, los procesos bicentenarios que de otra manera llevan a cabo nuestra nación para transformar, basado en la Constitución y en las leyes y, por supuesto, creando un nuevo hombre y una nueva mujer para transformar y respetar el derecho a la vida y de todo lo que nosotros merecemos en convivencia y sana paz, que es lo importante. Tenemos entonces una cultura que se está deslindando de la realidad. Tenemos la generación de nuevas personas que de otra manera tratan de ideologizar sus formas de vida, sus formas de vivir y sus formas de actuar y, por supuesto, sus formas de convivir en la sociedad. Entonces, muchas gracias por su atención, recordando que somos seres y queremos estar presentes en un proceso de transformación y un proceso de aprendizaje diario para llevar a cabo esa gran obra de nuestro libertador Simón Bolívar. Gracias por su atención, que esté muy bien. Y esperando que esta breve temática le haya llenado de conocimientos y haya refrescado su proceso ancestral desde el punto de vista de nuestra historia venezolana. Que estén bien.